Bueno, vamos a comenzar con el siguiente tema que tiene que ver con transferencia de masa, en donde ocurre una reacción química o la especie que se está analizando participa en una reacción química. Primero, cómo están clasificadas las reacciones. En general, las reacciones caen en dos categorías: homogéneas o heterogéneas. Hay otras clasificaciones, pero en general son las que reviso en el curso. Las reacciones, voy a empezar con las reacciones homogéneas. Las reacciones homogéneas ocurren en todo el volumen que se está analizando. Por ejemplo, si un fluido está contenido entre estos límites y el fluido tiene a la especie A y esa especie está reaccionando, y yo tengo mis límites que, como digo, pues es un volumen, pero en este corte pues nada más sería cierta longitud. Si la especie está reaccionando en todo el dominio, es decir, si esa especie reacciona desde 0 hasta L y yo estoy analizando el transporte de masa ahí, la reacción es homogénea, ocurre en todo el dominio. ¿Cómo se traslada esto a la ecuación de continuidad? Para el caso de sistema diluido, la ecuación de continuidad de la especie A establece lo siguiente, que es la ecuación que está en la página 14 de su hoja de ecuaciones. Esa es la ecuación. Este término que aparece aquí, RA, es el término de reacción homogénea. Entonces, si se utiliza la ecuación de continuidad así como está implícito que estás considerando que en el dominio que estás analizando la reacción es homogénea. ¿Qué unidades tiene esto? De acuerdo a lo que ya revisamos por ahí, RA representan los moles de A que reaccionan. Son los moles de A que reaccionan. Y es por unidad de tiempo y por unidad de volumen. Este volumen es el mismo del que estoy hablando en la parte de arriba, es el volumen donde ocurre la reacción. Bueno, ¿qué pasa ahora con la reacción heterogénea? La reacción heterogénea de la especie A, lo diferente a la anterior es la reacción ocurre en una superficie, es decir, si esto representa una superficie, la especie acá puede estar un fluido con la especie A, hasta que esa especie llegue a la superficie se va a presentar la reacción, es decir, hasta que esta especie choca con la superficie, ahí existe la reacción. Entonces la reacción de A se verifica en una superficie. En esta parte de acá, si analizas o te preguntas qué pasa acá, acá no hay reacción de A, en lo que sería el seno del fluido.
Entonces ahí no hay reacción, solo hay reacción cuando A choca con la superficie. A esa superficie pues en general se le llama superficie catalítica. Y es ahí, como digo, donde ocurre la reacción. Para diferenciar, bueno, antes de diferenciar con respecto a la otra reacción, en la ecuación de continuidad, entonces se está analizando bajo reacción o está ocurriendo una reacción heterogénea. Otra vez para sistema diluido, la ecuación de continuidad pues establece esto. Para este caso se tiene entonces que eliminar este término. Este término no aplica. Entonces para reacción heterogénea la ecuación de continuidad se reduce nada más a esto. Sin embargo, eso no implica que no esté ocurriendo la reacción, solo que la reacción va a formar parte de una de las condiciones de frontera. Es decir, el dominio que analizo sigue siendo, o en este caso podré definir aquí, decir X, y quiero analizar hasta acá que contiene el fluido, cierto espesor. Voy a seguir analizando esta parte. Aquí quiero describir el movimiento de A. Y entonces hay una reacción y sería una frontera. Sería en X igual a 0. Se tiene esta superficie catalítica. ¿Sí? Entonces para reacción heterogénea el término de la cinético entra como una condición de frontera. Antes de establecer la condición, para este caso pues la variable la voy a llamar RA con un circunflejo para diferenciarla de la otra, de la reacción homogénea, y esto tiene unidades de moles de A que reaccionan. Por tiempo, eso es similar a la homogénea. Lo diferente es que aquí es por unidad de área. Esta área de aquí pues es el área de la superficie catalítica, que es donde ocurre la reacción. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? De acuerdo al esquema anterior, la reacción está ocurriendo en la superficie catalítica, que así como dibujé mi dominio, pues en la superficie está en X igual a 0. Entonces ahí es donde entra la reacción, de tal manera que puedo escribir lo siguiente. El movimiento de A, como ya lo establecí, pues sería de izquierda a derecha para buscar chocar con la superficie. Este pues en general sería NAX, y como vamos en sentido al eje X, pues habrá que agregar un menos para que el flux sea positivo. Y al hacer un balance entonces macroscópico en esta superficie, podemos establecer el flux que llega ahí, ya no puede seguir avanzando, pero tiene que reaccionar, es decir, la especie tiene que convertirse, ya sea que se esté produciendo más o se esté consumiendo. En este caso pues está representado como consumo, va a llegar a la superficie y va a reaccionar. Entonces en X igual a 0, aquí es como ya dije, aquí se verifica la reacción. La reacción de A. Y entonces el balance de superficie lo único que establece es ese flux que va en esa dirección debe ser igual a RA. Y esto, como digo, para ser más redundantes, es en X igual a 0. Ahí es entonces donde entra la reacción, en el término de aquí. Aquí es donde estaría entrando la reacción y es una condición de frontera. Entonces para reacción homogénea, el término de reacción está aquí, forma parte de la ecuación de continuidad porque está estableciendo que en todo el dominio ocurre la reacción.
Cuando es heterogénea pues analizo el dominio de acá, pero ahí no está ocurriendo la reacción, entonces solo ocurre en la superficie. Entonces se elimina esta parte y entra entonces la reacción como una condición de frontera. Adicionalmente, pues estas son las unidades de las constantes para homogénea. Y para heterogénea. Como ya establecimos por ahí en alguna clase, la velocidad de la reacción es siempre proporcional a la concentración de la especia. La cinética más sencilla es la cinética de primer orden. Hay otras cinéticas, como veremos más adelante, pero el caso más sencillo, o uno de los más sencillos, es la cinética de primer orden. Y eso puede estar ocurriendo tanto para reacción homogénea como heterogénea. ¿Qué pasa para homogénea? RA es igual a K por CA. Esa K que aparece aquí tiene unidades de segundos a la menos 1. Mientras que puedo también tener una reacción de primer orden, pero heterogénea. Y para diferenciar las constantes le voy a agregar acá un circunflejo, KCA. Y lo diferente es que en la reacción homogénea esta CA de aquí es en cualquier posición del dominio. Mientras que en la heterogénea esta CA la especia reacciona solo en la superficie, entonces es en la superficie catalítica. Es decir, esta concentración para el ejemplo que estamos viendo sería en x igual a 0. Pues ahí está fijo para esa posición. Si te sales de esa posición, pues ya no hay superficie y no hay reacción. Mientras que acá arriba pues la premisa es que si te sales de la superficie, entras al dominio y hay reacción siempre. Bueno, entonces esos son los tipos de reacciones y resolver entonces ejemplos, un ejemplo para reacción homogénea y otro para heterogénea.